El criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz nos permite determinar si la dinámica de lazo cerrado de un sistema de control es estable. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en este video. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de conceptos básicos de sistemas de control. Si esta es la primera vez que estás en este canal, te comento que aquí tengo un curso desde cero abordando los conceptos básicos que se ven en una disciplina de control. Si quieres tener acceso a todos los videos, basta con que le des clic a esta tarjeta, pues allí te los voy a dejar en orden para que los vayas viendo y vayas aprobando tus disciplinas de control. En este video entonces nos compete comenzar a entender un poco sobre la estabilidad de los sistemas y para eso vamos a entender un concepto clásico en la teoría del control que es el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Este concepto ha sido ampliamente estudiado a lo largo de los años y nos ayuda a entender si un sistema es estable o inestable. Tengo pretendido hacer entonces 4 videos relacionados con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. En este primer video veremos los conceptos sobre el arreglo de Routh-Hurwitz y solucionaremos algunos ejemplos para los sistemas convencionales. En el segundo video estudiaremos el caso especial número 1 de este criterio. En el tercer video estudiaremos el caso especial número 2 y por último en el cuarto video veremos cómo es que este criterio es aplicado en la vida real en los sistemas de control, que son prácticamente los ejercicios que se colocan en las disciplinas de control. Así que vamos a ver en qué consiste el criterio de Routh-Hurwitz. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Hoy vamos a estudiar entonces sobre el criterio de estabilidad de Routh de los sistemas de control. Uno de los problemas más importantes que se deben solucionar en todo sistema de control lineal es poder conseguir la estabilidad del mismo. Por ejemplo, si tenemos entonces este sistema en lazo cerrado, en el estudio de la estabilidad para nosotros sería imprescindible conocer cuáles son las condiciones que volverían, por ejemplo, este sistema inestable, que es una condición obviamente que no es deseada, y entonces ¿qué podría hacer para evitar que esa inestabilidad ocurra en nuestro lazo cerrado de control? Hasta ahora en nuestro curso nosotros ya hemos venido trabajando con este tipo de sistemas, ya sabemos obtener inclusive la función de transferencia. En este caso vamos a suponer que este lazo cerrado viene representado por esta función de transferencia donde tenemos un numerador. El numerador en este caso para la estabilidad no nos interesa, lo llamamos como NDS, y tenemos un polinomio que será nuestro denominador de S. En un video anterior habíamos visto todo sobre las funciones de transferencias y también vimos que las raíces del denominador que se corresponden a los polos determinaban la estabilidad de la misma. Si no tuviste la oportunidad de ver ese video, te hago la invitación de que lo mires simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Y es por eso que solo vamos a analizar entonces el denominador de esta función de transferencia de lazo cerrado. Un primer análisis que podríamos hacer cuando tenemos este sistema es verificar los signos que tienen estos coeficientes AN, AN-1, A1, A0. Si todos los signos son positivos, entonces ya podríamos tener un indicio que tal vez podría ser estable. Si todos los signos son negativos, también podría ser estable. Es una suposición. Sin embargo, si ya en el denominador tenemos signos intercambiados, eso sería un fuerte indicio de que todo el sistema es inestable. Dicho esto, entonces esta función de transferencia TDS será estable si cumple los siguientes 3 criterios. Primero, que el denominador de S no tenga raíces o polos en el semiplano derecho del plano complejo S. Segundo, que este denominador de ds pues no tenga raíces repetidas justo sobre el eje imaginario J omega. Y por último, este sistema siempre será asintóticamente estable si todas, absolutamente todas las raíces o todos los polos de este sistema se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. Ya habíamos visto que cuando nosotros tenemos aquí el plano complejo, que el eje Y sería el eje imaginario y el eje X es el eje real,
Vamos a suponer que este sistema lo vamos a estimular con una entrada, en este caso una entrada del tipo impulso. Si este sistema entra aquí con un impulso, entonces si todo el sistema en lazo cerrado, o sea TDS, tiene por ejemplo un polo en la parte o en el semiplano izquierdo, como lo dice el punto 3, este sistema es asintóticamente estable, es decir, siempre será estable. Vemos que la respuesta siempre para este tipo de señal entonces tenderá para 0. Ya habíamos visto que si el sistema posee dos polos complejos conjugados en el semiplano izquierdo, también será estable con una dinámica oscilatoria. Por otro lado, si el polo estaba en el semiplano derecho, como lo vemos en el punto número 1, ya el sistema se vuelve inestable y él va a crecer infinitamente a medida que el tiempo va avanzando. Y lo mismo ocurría si teníamos dos polos en el semiplano derecho, también sería inestable con oscilaciones. Por otro lado, si tuviéramos un polo en el origen, un único polo solo, pues cuando tenemos una entrada del tipo impulso, pues tendremos una respuesta nula o una respuesta 0, porque tenemos un polo justo en el origen. Obviamente, si tuviéramos un escalón, pues la respuesta sería del tipo rampa. Pero teniendo un único polo, nosotros ya podríamos decir que este sistema se conoce como marginalmente estable. Y esto es debido a que ya está muy próximo a volverse inestable porque está muy cerca de pasar al semiplano derecho. Únicamente, obviamente, cuando contemos con un único polo. Y lo mismo sucede cuando teníamos dos polos complejos conjugados justo en el eje imaginario, sobre el eje imaginario. En este caso también el sistema es marginalmente estable porque vemos que aquí la respuesta sería una oscilación constante parecida a lo que hacíamos en la sintonía del controlador PID de Ziegler y Nichols. Si tuviéramos dos polos repetidos, o sea, cuatro polos complejos conjugados, ahí sí definitivamente el sistema sería totalmente inestable. Dicho esto, entonces, dependiendo de la ubicación de los polos dados por el denominador o la ecuación característica de nuestro sistema de lazo cerrado, para nosotros sería interesante nosotros poder saber cuántas raíces efectivamente estarían en el lado derecho del semiplano complejo S. Y ese es uno de los trabajos que propuso este matemático conocido como Edward John Ruth, expresado en su trabajo A Treatise on the Stability of a Given State of Motion, particularly Stated Motion. En este trabajo, entonces, Ruth propone una serie de procedimientos matemáticos que me van a decir cuántas raíces el polinomio, en este caso el polinomio del denominador, tiene en el semiplano derecho. Este método no me va a decir exactamente dónde están estas raíces, pero sí me va a decir cuántas tengo en este semiplano derecho, y para mí eso es importante porque por lo menos si yo sé que si tengo al menos una raíz en el semiplano derecho, entonces este sistema será totalmente inestable. Estos conceptos son muy importantes en la teoría de los sistemas de control y estás viendo que aquí en este canal nos esforzamos para explicarte los conceptos detalladamente. Entonces, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal simplemente dándole clic al botón rojo? Para eso, entonces, tenemos aquí nuestro sistema de lazo cerrado de control, donde tenemos un C que será el controlador, GDS será nuestra planta. Sabemos que ya podemos representar esto usando el diagrama de bloques, llegaríamos a una función de transferencia de este tipo, y sabemos que aquí estamos interesados entonces en ver la ecuación característica. Vamos a tomar entonces el denominador de la ecuación característica, que es el polinomio D, y lo vamos a expresar siempre en las potencias ordenados de mayor a menor, o sea, desde el S a la N, o sea, el S de mayor orden, después S a la N-1, S a la N-2 y así hasta llegar al término independiente. Si por ejemplo no hubiera un S, por ejemplo salta de S3 salta a S, entonces completamos el S cuadrado con un coeficiente 0. En este caso vamos a asumir que A0 es diferente de 0 para evitar que no salgan, en este caso para la explicación, polos en el origen. Entonces el criterio de estabilidad de Ruth es más o menos como una especie de algoritmo, y vamos a entender cómo funciona este tipo de algoritmo o este procedimiento que vamos a seguir paso a paso. Es bastante simple y con esto podremos determinar si tengo raíces en el semiplano derecho. Una vez hemos hecho el primer punto de extraer el polinomio y expresarlo de esta forma, nuestro segundo punto de nuestro algoritmo sería entonces construir una tabla o el arreglo de Ruth, colocando siempre en la primera columna todas las potencias de S. Yo veo entonces que en este polinomio tengo S a la N, S a la N-1, S a la N-2, así hasta S, inclusive aquí pues tendría un S a la 0.
Entonces esas S las voy a ubicar en una columna de una tabla. Ese sería entonces el primer procedimiento. Luego, como tercer punto, con el polinomio del punto 1, o sea, con este polinomio de S, podemos completar las primeras dos filas. Entonces con este polinomio ya llenamos esas dos filas de la siguiente forma. Simplemente vamos a mirar los coeficientes que tiene este polinomio. Entonces, por ejemplo, el coeficiente a n siempre irá en la primera columna acompañando S a la n. De ahí vamos a ir hacia abajo siempre y aquí colocamos el segundo coeficiente que es a n-1. Luego volvemos arriba y aquí colocamos el otro coeficiente que sería a n-2. Luego vamos hacia abajo, aquí colocamos el otro coeficiente que sería a n-3. Luego vamos hacia arriba, colocaríamos el que sigue que sería a n-4. Luego hacia abajo colocaríamos el a n-5 y así sucesivamente hasta finalizar y llegar al último coeficiente que es a0. Y vemos entonces que nos vamos a ir en una especie de zigzag, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Otra forma de verlo es siempre saltándonos de uno en uno. Por ejemplo, tengo el AN, coloco el AN, me salto 1 y coloco el AN-2, me salto 1, coloco el AN-4 y aquí luego hago lo mismo. AN-2, me salto 1, luego coloco AN-3, me salto 1, coloco a n-5. Entonces ustedes ya lo van construyendo como mejor les parezca. Estás viendo entonces que a partir de la ecuación características basta con tomar los coeficientes y así podemos llenar las dos primeras filas del arreglo de Ruth. Como cuarto punto entonces es que los otros elementos que componen este arreglo de Ruth pues son totalmente desconocidos, entonces vamos a completarlos con unas incógnitas. En este caso pues yo lo voy a completar así, voy a colocar que esta es mi incógnita B1, B2, B3. Luego la siguiente fila sería C1, C2, C3 y así sucesivamente. Este arreglo siempre se irá conformado como si fuera un arreglo triangular superior. Este tendrá entonces una forma de triángulo. Vemos entonces que las dos primeras filas siempre son conocidas porque vienen de nuestra ecuación característica o nuestro polinomio. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esas incógnitas? Pues para determinar esas incógnitas o esos coeficientes desconocidos vamos a hacer el siguiente procedimiento. Como primero voy a marcarles aquí esta primera columna porque esta primera columna es la más importante en el arreglo de Ruth. Con esta columna, con todos los coeficientes que hay aquí, vamos a hacer los cálculos para encontrar todas las incógnitas. Entonces siempre todo lo que esté en esta primera columna va a aparecer en los cálculos y va a ir combinado con coeficientes que aparecen en otras columnas. Esta entonces la conoceremos como la columna pivote y al final, cuando tengamos todos los coeficientes, esta propia columna nos va a decir si el sistema es o no es inestable. Entonces por eso es muy importante esa primera columna. Comenzamos entonces a intentar encontrar nuestra primera incógnita que sería B1. Entonces tenemos B1, simplemente se encuentra a través de una división y para hacer esta división siempre vamos a tomar desde la incógnita, vamos a tomar la columna que se encuentre a la derecha de la incógnita. En este caso la columna sería esta de aquí y vamos a tomar únicamente los dos valores que estén encima de la incógnita, o sea a la derecha y encima de la incógnita tomo estos dos valores, en este caso a n-2 y a n-3. Entonces aquí estoy formando como una especie de matriz imaginaria que tiene 4 elementos, una matriz 2×2. Para el cálculo de este coeficiente vamos a calcular como un determinante, pero un determinante negativo. Sabemos que el determinante es el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Sin embargo, como aquí vamos a calcular una especie de determinante negativo, lo hacemos al revés. Es decir, multiplicamos la diagonal secundaria, que es an-1 por an-2, lo colocamos aquí en la expresión, y luego multiplicamos la diagonal principal, que sería an por an-3, y lo colocamos aquí. Entonces sería an-1 por an-2 menos an por an-3. Y al final siempre vamos a dividir por el número que esté justo encima de la incógnita que corresponda nuevamente a nuestra columna pivote. Entonces si tenemos B1, el primer número que está arriba de la columna pivote sería an-1. Para que nos quede claro, vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso para encontrar el B2. Entonces vamos a encontrar el B2. Nuevamente recordemos, tomamos siempre la columna que está a la derecha de la incógnita y los dos coeficientes arriba de la incógnita. Entonces en este caso sería este está a la derecha y serían los dos coeficientes an-4 y an-5. Seguidamente entonces calculamos el determinante negativo. Entonces para eso inicialmente hacemos el producto
de la diagonal secundaria sería AN-1 por AN-4 menos la diagonal principal, AN por AN-5, y nuevamente dividido por el coeficiente que esté arriba de la incógnita pero que pertenezca a la columna pivote, o sea, dividido nuevamente por AN-1, que es el que está arriba de B2, entonces dividido AN-1. Nuevamente, si quisiera encontrar B3, pues necesitaría la columna que está a la derecha de B3, los dos coeficientes de aquí. Vamos a hacer entonces lo mismo para el coeficiente C1. C1, entonces nuevamente tomo la columna que está a la derecha de la incógnita, los dos coeficientes que están encima, o sea que sería AN-3 por B2, hago el producto o el determinante negativo, entonces sería B1 por AN-3, B1 por AN-3 menos AN-1 por B2, dividido siempre el que está arriba de la incógnita en la columna pivote, o sea dividido por B1. Por último, vamos a calcular aquí el C2, entonces nuevamente tomo la columna que está a la derecha, los dos coeficientes arriba, entonces en este caso sería AN-5 y B3, y hago nuevamente el determinante negativo, o sea, el producto entre B1 por AN-5 y el producto entre AN-1 por B3, dividido siempre, si está la incógnita, entonces miro quién está arriba en la columna pivote, o sea, dividido B1. Entonces vemos que para calcular siempre esos coeficientes, siempre vamos a necesitar utilizar los coeficientes que están siempre en la columna pivote, por eso es muy importante. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta encontrar todos los coeficientes. Ustedes van a ver que como aquí se va volviendo 0, entonces él se va a volver una matriz triangular superior. Una vez hemos completado el arreglo de Ruth, vamos a verificar si el sistema es estable o inestable, y para eso únicamente vamos a tomar la primera columna, o sea, la columna pivote, y vamos a observar los signos de los coeficientes de esta columna. Si existe cambios de signo, eso nos va a indicar que el sistema será inestable. Es decir, que únicamente nos interesa mirar los signos que tengan estos números o estos coeficientes. Por ejemplo, si todos los signos son positivos, quiere decir que como no hubo cambio de signo, entonces por lo tanto sería un sistema totalmente estable y todos los polos estarían en el semiplano izquierdo. Vamos a suponer que, por ejemplo, B1 me dio negativo y F1 me dio negativo también. Entonces vemos que comienza en positivo, vamos a contar entonces cuántos cambios de signo ocurren, entonces entonces de más a menos es un cambio de signo, entonces tenemos el primer cambio de signo. Luego de menos a más sería un segundo cambio de signo, entonces ya hemos cambiado de signo dos veces. Continuamos aquí, suponemos que está todo en más, y aquí nuevamente de más a menos vuelve y cambia de signo, entonces ya hemos cambiado tres veces, y de menos a más vuelve y cambia de signo. Entonces vemos que hemos cambiado 4 veces de signo. Como cambiamos 4 veces de signo, entonces yo sé que ese sistema tiene 4 polos inestables. Vemos que el criterio de estabilidad de Ruth no me dice exactamente dónde están esos 4 polos, pero sí me está diciendo que hay 4 polos que me están volviendo todo el sistema inestable. Ya que tenemos claras las nociones sobre en qué consiste el arreglo de Ruth, vamos a proceder a solucionar dos ejemplos utilizando este criterio en sus casos convencionales. Vamos a desarrollar estos ejemplos paso a paso para que a ti también te quede bien claro cómo es que se solucionan. Sin embargo, te cuento que este arreglo de Ruth tiene dos casos especiales, los cuales abordaremos en los siguientes videos, y si estás interesado en acceder a esos casos, te los voy a dejar también en esta tarjeta. Vamos a realizar el ejemplo número 1 del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. En este caso vamos a considerar la siguiente ecuación característica del lazo cerrado y vamos a determinar si es estable, claro, usando el arreglo de Routh-Hurwitz. En este caso el polinomio es un polinomio de orden 5. Como primer paso entonces procedemos a colocar el arreglo con todas las potencias siempre del mayor al menor. Recordamos que si aquí de pronto no hay una potencia, entonces nosotros completamos la potencia con un coeficiente 0 para respetar siempre que vaya en este orden. Con esto ya podemos proceder a llenar las primeras dos filas que se llenan con los coeficientes presentes en este polinomio. Procedemos a hacer eso, entonces el primer coeficiente es el que acompaña el S5, vemos que es un coeficiente 1, colocamos aquí y hacemos el procedimiento en zigzag como lo vimos en los videos anteriores, o sea que el siguiente coeficiente va para abajo, sería el 2, colocamos el 2, luego volvemos arriba, colocamos el otro que es el 4, lo vamos a colocar aquí, luego nuevamente para abajo,
colocamos el que sigue, que es el 6, volvemos arriba, colocamos el 8 y por último abajo, que sería el 12. Entonces vemos que siempre respetamos ese orden en zigzag utilizando los coeficientes de este polinomio. Con esto entonces ya podremos proceder a calcular los coeficientes o las incógnitas que hacen falta en este arreglo de Routh-Hurwitz. El primer coeficiente o la primera incógnita la vamos a llamar como B1 y en este caso recordemos que siempre para calcular las incógnitas nosotros vamos a utilizar esta primera columna. Los números que estén siempre en esta primera columna, que la conocemos como la columna pivote, siempre los iremos a utilizar para el cálculo de todas las incógnitas. En este caso miremos que toda la fila 2 que pertenece a ese 4, yo podría sacar o simplificar esa fila. Por ejemplo, yo podría dividir toda la fila por 2, entonces esta me quedaría en 1, esta me quedaría en 3 y esta me quedaría en 6. Y de esa forma pues yo puedo proceder a hacer un cálculo mucho más fácil, simplificando las filas. Para este primer ejemplo no voy a hacer ninguna simplificación, entonces vamos a hacerlo así directo, pero ya saben que lo pueden hacer. Comenzamos entonces calculando quién es B1, recordamos que utilizamos el cálculo de un determinante negativo, entonces simplemente de la incógnita tomamos la columna que está a la derecha, los dos números encima de la incógnita, o sea el 4 y el 6, y hacemos el producto de la diagonal secundaria, 2 por 4, lo colocamos aquí, menos la diagonal principal, 1 por 6, vemos entonces que es como una especie de determinante negativo, y siempre esto va a ir dividido por el número que esté encima de la incógnita, en este caso sería el 2, pero es importante que ese número siempre sea un número de la columna pivote. Entonces divido 2 y eso va a ser igual a B1. Sustituimos B1 aquí por 1. Procedemos entonces a calcular quién será B2. Nuevamente tomamos siempre la columna a la derecha de B2. En este caso sería el 8 y el 12, que son los dos números que están a la derecha. Y hacemos nuevamente como la especie de determinante negativo, siempre tomando los datos de la columna pivote. Es decir, hacemos 2 por 8 menos la diagonal principal 1 por 12. 1 por 12 dividido el que esté encima de la incógnita. Encima de la incógnita sería este, pero es encima de la incógnita de la columna pivote. Entonces, dividido 2. Si resolvemos esto, vamos a ver que B2 es igual a 2. Sustituimos B2. Aquí podríamos encontrar otra incógnita aquí al lado, pero vemos que al lado del 8 y el 12 pues no hay números. O sea que están llenos desde ceros. Quiere decir que esta incógnita simplemente es un 0. Ustedes pueden colocar un 0 o dejarlo en blanco. La siguiente incógnita sería C1. En este caso nuevamente tomamos los dos que estén al lado de C1. En este caso el 6 y el 2 al lado derecho. Y procedemos a hacer el cálculo nuevamente. 1 por 6 menos 2 por 2. Determinante negativo, dividido por el que está encima de la incógnita, que en este caso es 1, y con eso tenemos que C1 es igual a 2. Sustituimos C1, vamos a calcular el otro, que sería entonces C2, nuevamente tomamos siempre los dos números que estén a la derecha de la incógnita, en este caso sería el 12 y este espacio en blanco que es un 0, entonces el 12 y el 0, y hacemos nuevamente el determinante usando los números de la columna pivote. Entonces siempre tomamos el 1 por 2, 1 por 12 menos 2 por 0, en este caso 2 por 0, dividido el que está encima de la incógnita sería este 2, pero encima de la columna pivote. Entonces miramos quién está en la columna pivote, sería el 1 encima de C2. Entonces colocamos aquí el 1 y esto nos va a dar 12, sustituimos aquí C2 por 12, vemos que aquí ya para adelante sería todo 0, entonces no continuamos porque ya de aquí no hay más números. Vamos a calcular ahora el D1, el mismo procedimiento. Sabemos que tomamos siempre a la derecha de la incógnita los dos números arriba, en este caso es el 2 y el 12. Hacemos el producto entre 2 por 2 menos 1 por 12, dividido ¿quién? El que está encima de la incógnita, que es 2, y esto nos va a dar que D1 entonces es menos 8. Sustituimos por menos 8. Vemos que de 2 aquí, pues aquí a la derecha pues no había nada, entonces sería 0, entonces podemos ir directamente a calcular este último número que sería E1. Sabemos que E1 tomamos siempre los dos que están a la derecha de la incógnita E1, en este caso sería este 12 y este espacio en blanco que es un 0, y hacemos nuevamente el cálculo. Sería menos 8 por 12 menos 2 por 0, 2 por 0, dividido por el que esté encima de la incógnita en la columna pivote, o sea, dividido menos 8, y vemos que aquí simplemente pues esto da 0, menos 8 se cancela con menos 8, o sea que E1 es 12. Perfecto, hemos llenado entonces el arreglo de Routh-Hurwitz
Y ahora sí podemos determinar la estabilidad usando el criterio de estabilidad de Ruth. En este caso vamos a mirar los signos de la primera columna, que es la columna pivote. Vemos que todo es positivo y vemos que aquí de 2 para -8 hubo un cambio de signo, entonces tenemos el primer cambio de signo, y de 8 a 12 hubo otro cambio de signo, o sea, el segundo cambio de signo. Tenemos dos cambios de signo, por lo tanto nuestro sistema es inestable porque hay dos cambios de signo en la columna pivote, lo que nos indica que hay dos polos en el semiplano derecho. Vemos que Ruth Hurwitz no me dice dónde están esos dos polos, pero sí me está diciendo que hay dos polos que son totalmente inestables. Una forma de saber quiénes son esos polos es, por ejemplo, en este caso que es un polinomio de orden 5, pues podemos utilizar una ayuda computacional como el software de MATLAB. Estamos aquí dentro de MATLAB, podemos digitar primero el polinomio, simplemente decimos que de 1 será mi polinomio, lo colocamos entre corchetes, le damos enter, y para calcular las raíces simplemente colocamos roots y entre paréntesis pues la variable que sería de 1, y aquí me va a decir las 5 raíces que tiene. Me dice que acá hay una raíz estable en menos 1.63, tiene otras dos que son también estables porque miremos que la parte real es negativa, que son dos raíces complejas conjugadas porque tienen su parte imaginaria, y vemos que estas dos son las dos polos inestables que habíamos visto porque tienen aquí la parte real positiva, que están ubicados en 0.62 más o menos 1.45J. ¿Te ha gustado el ejemplo? Entonces suscríbete a este canal. Y adicionalmente, entonces hagamos un segundo ejemplo para que te quede más claro. Vamos a desarrollar nuestro segundo ejemplo utilizando el criterio de estabilidad de Ruth Hurwitz. En este caso vamos a considerar la siguiente ecuación característica del lazo cerrado y determinar si es estable utilizando el arreglo de Ruth. En este caso tenemos un polinomio de orden 3. Procedemos como siempre a crear nuestra tabla, colocando siempre los exponentes de S desde el mayor, en este caso desde 3 hasta el menor, que sería S0, que es el que acompaña este coeficiente 42. Seguidamente recordamos que primero podemos completar las dos primeras filas de este arreglo de Ruth utilizando los coeficientes de mi polinomio. Y lo vamos completando de forma de zigzag, como lo hemos hecho en los videos anteriores. El primer coeficiente entonces es el que acompaña el S3, sería el 1, luego viene el 14, luego el 55 y el 42 hasta completar todo el polinomio. Si lo desean, aquí por ejemplo este de aquí ustedes lo pueden simplificar hasta la máxima expresión, todos los términos, tanto el 14 y el 42. Para este segundo ejemplo no vamos a hacer simplificaciones porque todo lo vamos a hacer aquí paso a paso usando los cálculos, pero en otros videos pues podremos hacer estas simplificaciones, pero para que lo tengan en cuenta. Igual eso no va a afectar pues el resultado, solamente les va a facilitar la vida. Vamos a proceder a calcular las incógnitas. En este caso las incógnitas serán C1 y D1. ¿Por qué? Porque miremos que aquí por ejemplo podría colocar un C2 o un D2, pero no tendría sentido porque si yo coloco un C2 aquí, miremos que a la derecha del 55 y el 42 pues no hay números, entonces eso obligatoriamente va a dar 0, ustedes lo pueden completar con 0. Mismo D2, a la derecha de D2 que sería el que estuviera aquí pues también estaría todo 0, entonces por eso solo hay dos incógnitas. Resaltamos nuevamente nuestra columna pivote porque sabemos que con ella es que hacemos todos los cálculos de las incógnitas. En este caso pues es un ejemplo bastante simple. Comenzamos con C1. Sabemos que en C1 tomamos siempre la columna a la derecha, los dos que están arriba, en este caso el 55 y el 42. Vemos que aquí simplemente estamos haciendo lo que es 14 por 55 menos 1 por 42 dividido el que esté encima de la incógnita. El sigma de C1 es el 14 y ese número siempre tiene que estar en la columna pivote, que sería el 14. Si solucionamos esto aquí, vamos a ver que C1 es igual a 52. Sustituimos aquí C1 y ahora procedemos a encontrar quién es D1. Sabemos que siempre tomamos el que esté de D1, tomamos la columna a la derecha de la incógnita. En este caso, los dos números encima o a la derecha de la incógnita serían el 42 y este espacio en blanco que es equivalente a tener un 0, o sea 42 y 0. Y de 1 simplemente se calcula así, donde vemos que sería 52 por 42, que lo tenemos aquí, menos 14 por 0. Es simplemente un determinante negativo dividido el que está encima de D1 sobre la columna pivote, o sea 52. Y eso nos va a dar que D1 es 42. Sustituimos D1 por 42. Ya tenemos todos los elementos de la columna pivote.
ya podremos determinar si efectivamente esta ecuación característica es estable usando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Para eso vamos a mirar el signo de todos los números que tenemos aquí. Vemos que no hay ningún cambio de signo porque todos son positivos. Por lo tanto, como no hay cambio de signo, decimos que mi sistema es estable. Ningún cambio de signo, por lo tanto, todos los polos están en el semiplano izquierdo, es decir, todas las raíces que tiene este polinomio son negativas. Vemos que nuevamente el criterio de Routh no me dice dónde están esas raíces, pero sí me está diciendo que no hay ninguna que me inestabilice el sistema. Estas raíces entonces podemos encontrarlas con MATLAB, igual que lo hicimos en el ejemplo número 1. Procedemos a colocar todos los coeficientes del polinomio. Lo voy a guardar en esta variable que se llama D2 de nuestro ejemplo 2 y determinamos las raíces. Para eso utilizamos el comando roots de D2 y vamos a ver que efectivamente todas las raíces pues son negativas. Por lo tanto, obviamente nuestro sistema será estable porque todos los polos están en el semiplano izquierdo. Una vez ya hemos visto toda la teoría y también los ejemplos, ahora te toca a ti. En este momento te voy a dejar algunos ejercicios para que practiques todo lo aprendido en este video y es importante de que los desarrolles, pues si solamente te limitas a ver estos videos no vas a aprobar tus exámenes. Quiero que mires los ejercicios y que me coloques en la caja de comentarios si el sistema es estable o si es inestable. Y en el caso de que sean inestable, colócame cuántos polos están en el semiplano derecho y si tienes la posibilidad de utilizar el MATLAB, dime dónde están ubicados dichos polos. Yo te voy a dejar un corazón para saber que efectivamente tú estás haciendo los ejercicios y estás aprendiendo con estos videos del canal de Controleros. Tenemos aquí tres sistemas. El primero es simplemente un denominador que corresponde a una ecuación característica al igual que el segundo. El primero es de cuarto orden. El segundo es de quinto orden. Vamos a aplicar entonces el criterio de estabilidad de Routh y determinar si efectivamente habrá algún polo en el semiplano derecho. Si ustedes encuentran un polo en el semiplano derecho, pueden colocar en los comentarios cuál fue el polo, pero no es necesario porque ya saben que Routh-Hurwitz no nos muestra eso. Lo más importante es que digan si hay 2, 3, 4, 5 polos al lado derecho, los que hayan en el ejercicio 1, luego en el ejercicio 2 y por último en el ejercicio 3. Recordemos que generalmente esto lo utilizamos en lazo cerrado. En el ejercicio 3 entonces tenemos dos funciones de transferencia en serie, G1 y G2. G1 es de segundo grado, G2 también es de segundo grado. Recuerden que ya sabemos resolver también diagramas de bloques en los sistemas de control. Recuerden que para obtener la función de transferencia simplemente la tenemos aquí, la expresión que es TDS, que es G1 por G2 dividido 1 más G1 por G2. Ustedes únicamente van a tomar que el denominador, este denominador les va a dar aquí un polinomio, en este caso les tiene que dar un polinomio de orden 4. Y cuando tengan ese denominador, ese polinomio, le aplican nuevamente el criterio de Routh, hacen el arreglo de Routh y me dicen si efectivamente este sistema es estable o inestable y cuántos polos hay en la región positiva. Entonces en este momento los voy a leer en los comentarios y les voy a estar dando corazón si es que tienen la respuesta correcta. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control. Te hago la invitación de que mires nuestro segundo video sobre el arreglo de Routh y que mires nuestro curso sobre conceptos básicos de sistemas de control. Nos vemos entonces en el siguiente video.